Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el programa Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos del mundo audiovisual. Aunque hoy vengo a traerte algo diferente porque quiero hablarte del WordPress Photo y en concreto del WordPress Photo 2025. ¿Que no sabes de qué te estoy hablando? Pues ahora te lo comento. Ya sabes, o muchos de vosotros ya sabréis, que se trata de un concurso de fotoperiodismo y de fotografía que organiza anualmente la WordPress Photo Foundation, que se encuentra en los Países Bajos, que es una fundación completamente independiente. Lo que se otorga aquí son premios a las mejores, a las mejores fotos y reportajes gráficos que se tomaron en realidad durante el 2024, o sea, durante el año anterior. Sobre todo muy orientados, eso sí, al tema del fotoperiodismo, el reportaje gráfico, a mostrar todo lo que está aconteciendo en el mundo de la forma más relevante, todos esos acontecimientos que nos influyen en la vida social, como son conflictos bélicos, crisis climática, la desigualdad social, las migraciones, etcétera. Bueno, pues en el WordPress Photo 2025 se presentaron 144 imágenes de 42 fotógrafos internacionales, algunas de ellas han sido premiadas, y es una exposición que, lejos de resultar itinerante, se está dando en varias ciudades de forma simultánea. Es decir, que da igual el lugar del mundo donde vivas, porque seguro que tienes, o muy cerca, tendrás alguna de estas exposiciones para poder acudir a ella. Yo en concreto estuve en la de Barcelona, que es donde vivo, en el Centro de Cultura Contemporánea, el famoso CCCB de aquí de Barcelona, cuya exposición, que yo sepa, se va a extender hasta finales del 2025. Pero te comento un poquito así por encima, por si te apetece acudir a ver las fotos, en qué ciudades se ha dado y se sigue dando. Empezaron por los Países Bajos, empezaron por Ámsterdam, creo que ya ha finalizado, pero en Roma, en el Palacio Exposizioni, también hubo, igual que en Ciudad de México, que creo que todavía sigue estando, en el Museo Franz Mayer. Después en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta, que aquí creo que ya ha finalizado. En Turín, que estará hasta lo que es finales de diciembre o mediados de diciembre. En Vitoria-Gasteiz, en el Centro Cultural Montehermoso, que ha finalizado ya. En Bari, en Italia, hasta el 8 de diciembre del 2025. En Hilversum, en Países Bajos, hasta el 11 de diciembre. En Oeiras, en Portugal, hasta el 12 de diciembre. En Port Said, en Egipto, que estará hasta el 6 de diciembre. En Yakarta, en Indonesia, el lugar por confirmar, pero hasta finales de diciembre del 2025. En Lucca, en Italia, hasta el 14 de diciembre. En Prangins, en Suiza, hasta el 18 de enero del 2026. En Dhaka, Bangladesh, hasta finales de diciembre. En Salvador, Brasil, hasta el 1 de febrero. En Nueva York, allá en los Estados Unidos, hasta el 15 de marzo del 2026. Y también hasta el 15 de marzo del 2026 en Oldenburg, en Alemania. Así que, bueno, ya lo sabéis, si tenéis alguno de estos lugares cerca de vosotros, pues os podéis acercar y acudir a ver estas fotos. Lo que os voy a decir una cosa, lo que yo voy a hacer ahora a continuación es mostraros algunas de estas fotos, no están todas, ya os lo podéis imaginar, simplemente he hecho una selección y las voy analizando y voy compartiendo mis opiniones, no tengo nada preparado, sencillamente sobre la marcha y lo que me va viniendo a la mente en todo momento. Por lo tanto, son simples opiniones, nada más. Lo digo porque cada cual evidentemente tendrá la suya y por lo tanto sois libres de opinar en la caja de descripción de comentarios de este vídeo aquello que queráis sobre esas fotografías y si queréis pues dar una impresión completamente diferente a lo que yo os haya podido avanzar, pues por descontado lo podéis hacer porque aquí todos nos respetamos. Bueno, dicho todo esto, te dejo con mis comentarios
a la exposición y en la parte del final hacemos un poquito de reflexiones. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Pues vamos a ir comentando algunas de las fotos que tuve la oportunidad de ver en el CCCB de Barcelona. Y no las voy a comentar todas, simplemente voy a ir explicando algunas de las que a mí particularmente me han llamado la atención. Vamos a comenzar con el intento de asesinato de Donald Trump. Es una fotografía que en realidad tampoco tiene ningún tipo de composición. Es simplemente el instante que pudo coger este fotógrafo, Gavin Botsford, para el Washington Post, que se encontraba allí en ese mismo instante, y da la casualidad de que cuando se produjo este intento de asesinato, cuando se produjo ese famoso disparo, pues este fotógrafo tuvo la oportunidad de hacer esta fotografía. Quizá el encuadre a lo mejor no sea el más idóneo, el más indicado, puede que inclusive haya algo de recorte, nunca se sabe, pero esta es la foto que atestigua ese momento. Es una de las fotos que el Walpers Photo cataloga dentro de esas fotos galardonadas de la zona de América. Bueno, aquí tenemos al fotógrafo Gavin Botsford, que es fotoperiodista y fotógrafo de plantilla del Washington Post. Sobre todo su trabajo trata sobre temas de política, por eso estaba allí cubriendo ese reportaje en ese momento. Y fijaos, aquí está, yo creo que lo que os interesa a muchos de vosotros. ¿Con qué tipo de cámara se hizo? Se hizo con una Sony. Se hizo con una Sony A9, en concreto con la 3, ¿no? Y se utilizó una ISO 800, fijaos, ISO 800 a plena luz del día, y por supuesto una obturación de 1/2500, lo cual quiere decir que sin duda alguna aquí había algún tipo de teleobjetivo, porque si utilizas un teleobjetivo lo que vas a necesitar sobre todo es muchísima velocidad para que la fotografía quede lo más nítida posible, y bueno, la fotografía está bastante nítida, como podéis comprobar. Aquí tenemos otra fotografía que tampoco es que prime una composición determinada dentro de la misma, sino lo que intenta este fotógrafo, que se llama John Moore, es buscar impactar a través del color, sobre todo, impactar con el color para dar testimonio de una realidad que es una serie de inmigrantes que intentan atravesar una de las fronteras de los Estados Unidos para acceder dentro de la misma. Y estos inmigrantes parece ser que provienen de China, ¿no? 5 migrantes a la luz de la hoguera y sobre todo bajo lo que es la lluvia. Fijaos en un pequeño detalle. Los rostros no están muy nítidos, no buscan nitidez en todos los sentidos, o sea, no es esto lo que prima. John Moore, antes de explicaros cómo hizo la fotografía, es un fotógrafo que es corresponsal de Getty Images, que muchos de vosotros lo conocéis porque esto es fotografía de stock. O sea, esta fotografía está pensada única y exclusivamente para venderse como fotografía de stock, para que cualquier medio de comunicación la pueda comprar y dé testimonio de esto que está sucediendo. Bueno, pues la velocidad de obturación 1/8, de ahí que se vean sobre todo los rostros bastante desenfocados, ¿no? La ISO evidentemente no es 10, esto es un fallo, es una ISO 100. Por descontado, está utilizando una ISO muy bajita. Podría haber aumentado lo que es la ISO y probablemente hubiera cambiado la velocidad de obturación, pero como lo que busca en todo instante es que los rostros no aparezcan muy bien enfocados, pues utiliza esta velocidad
pues seguramente para intentar que se le baje lo que es la velocidad de obturación, lo cual quiere decir que debe estar trabajando a una prioridad a la abertura en lugar de utilizar la prioridad, lo que es el enfoque manual o el modo de escena manual, y entonces por eso se le ha bajado tanto lo que es la obturación, pero bueno, el resultado es bastante aceptable y está realizada con una Canon, en concreto con una Canon EOS R3. Bien, pasemos a lo que es la siguiente imagen. Esta foto a mí particularmente me gusta y me gusta bastante, ¿no? Es una foto que ya se ve que está realizada con un dron, porque muchas personas creen que en el WordPress Photo solo tienen cabida las fotografías realizadas con cámara, y esto es un dron. Lo que no se nos dice, que esto quizá es algo que a mí me hubiera gustado ver, es con qué tipo de dron se ha realizado, porque cuando tú acudes a lo que es la información del WordPress Photo 2025, esto no aparece por ninguna parte. Bien, ¿quién la ha realizado? Rebecca Kiger. Y esta señora o señorita nos muestra un hecho que sucedió el 3 de febrero del 2023. Este tren de Norfolk Southern Railway que descarriló en la región del Ohio, provocando un incendio, derramando materiales peligrosos en un arroyo cercano que desemboca en el río Ohio, ¿no? 11 de los vagones descarriados contenían materiales peligrosos, incluyendo el cloruro de vinilo, un gas cancerígeno utilizado en la producción de cloruro de polivinilo. 2 días después del accidente ferroviario, los vagones seguían ardiendo debido a este tipo de sustancias químicas. Liberaron todo este cloruro de vinilo tóxico, generando una enorme columna de humo y, bueno, afectando a lo que es la población. Como todo esto lo quería atestiguar, utilizó el dron para que se viera y además hizo algo. Utilizó el blanco y negro para darle más dramatismo a lo que es la escena. Esto os lo digo porque a mí particularmente no me gusta ver tantas fotografías en blanco y negro sin un motivo lógico. Porque parece ser que el blanco y negro, cuando se utiliza el blanco y negro, da la sensación de que seas, vamos, un profesional. Y el blanco y negro se tiene que utilizar solo en las condiciones adecuadas. Aquí, como se pretende dar muchísimo dramatismo a lo que es la escena, está muy bien puesto lo que es el blanco y negro. Pero en ocasiones yo creo que el blanco y negro sobra en según qué tipo de fotografías. Otra de esas fotografías que nos ha llamado mucho la atención a aquellos que fuimos al WordPress Photo. Esta nos llamó particularmente la atención, la verdad. Y es una fotografía que el jurado ya te dice por aquí abajo que tuvo en consideración por lo que representa, ¿no? Una serie de hinchas que se animan los unos a los otros. Porque resulta ser que esta fotografía que estáis viendo aquí, que es del fotógrafo André Coelho, para la agencia EFE, lo que vemos aquí son dos equipos, ¿no? Dos equipos de Brasil que se enfrentaron en el más monumental de Buenos Aires, en Argentina, para la final de la Copa Libertadores. Y bueno, el Botafogo, por un lado, es lo que nos comenta por aquí, aunque yo no soy muy futbolero, me vais a disculpar. Y el otro equipo, pues no sé si está por aquí indicado, pero bueno, tampoco es realmente importante, ¿no? Pero fijaos cómo se animan los unos a los otros. Se animan y bueno, incluso para aquellos que quizá no han llegado nunca a conseguir una copa de este tipo, pues aquí se ve toda la hinchada y cómo, en fin, se secan las lágrimas de felicidad, ¿no? Los unos a los otros. Inclusive hay aquí en la parte de la izquierda una chica embarazada y, como vemos aquí, a una de esas personas felicitando al futuro niño que se va a convertir en hincha de este equipo de fútbol. La verdad es que es una fotografía que tiene mucha fuerza y, sobre todo, pues colocando a estas dos personas aquí en el centro y viéndose a izquierda y derecha todo lo que está sucediendo en la final de la Copa Libertadores. Seguimos con otra de esas fotos a los que asistimos allá, entre mis compañeros y un servidor. Nos llamó muchísimo la atención, que es esta que estáis viendo aquí. Nos habla de la sequía en el Amazonas.
Es una fotografía que en principio nos debería recordar el tema de las sequías que se están produciendo en todo el mundo y la verdad es que es bastante llamativa porque es una persona que lo único que está viendo es a izquierda y derecha un montón de desierto. Porque esta foto podría haber funcionado en regla del espacio negativo, es decir, incluyendo lo que es la regla de la mirada, colocándola, por ejemplo, a la derecha y haciendo que mirara hacia el infinito, ¿no? Mirando hacia la izquierda. Sin embargo, ha optado por colocarla en el centro por una sencilla cuestión. Mires hacia donde mires, hacia izquierda o hacia la derecha, lo que vas a encontrar es un vacío desolador. Fijaos, es de Musuk Nolte. Nos habla de los niveles del agua en la Amazonía, que fluctúan entre la temporada de lluvias y la temporada seca, y este río Negro en el puerto de Manaus, que registró solamente 12 metros a principios de octubre, muy por debajo del nivel normal, que serían los 21 metros, ¿no? O sea, que quiere decir con esto en que están descendiendo los cauces de los ríos y bueno, pues esto implica que aquí hay algún tipo de problema con el cambio climático, por mucho que algunos se empeñen en negarlo, que todo esto tiene mucho que ver con todo este mundo de los conservadores que quieren seguir pues lanzando, sobre todo en los Estados Unidos, quieren seguir lanzando gases tóxicos a lo que es la atmósfera del planeta Tierra y evidentemente todo lo que tenga que ver con tomar ciertas precauciones para que no arrasemos con la biodiversidad, pues esto no le interesa. Y entonces por eso tenemos toda una serie de políticos que quieren negar el cambio climático y por desgracia hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Pero el cambio climático es más que evidente. Fijaos, Musuk Nolte es fotógrafo y editor nacido en la Ciudad de México. Esta fotografía, que se hizo para la Fundación Berza, es una fotografía tomada con una Fuji. Está tomada con la GFX 50S2, ISO 200 y velocidad de obturación 1/2000, lo cual nos implica que esta está tomada con un teleobjetivo y también, entre otras cosas, para que esa persona que está fotografiada de espaldas a nosotros, a la cual no se le ve el rostro, con lo cual pues no se produce ninguna alerta en el tipo de la protección de datos de esa persona, pues tampoco le viera y pues quedará como más natural. Es una fotografía evidentemente que está trabajada, ¿eh? Esta fotografía se ve que está retocada digitalmente y por capas, sobre todo para aumentar lo que es el brillo de la espalda, porque si os fijáis, probablemente las piernas nos evidencian el color natural de la espalda. Y entonces lo que se ha hecho es trabajar digitalmente la misma en postproducción, ya sea con Photoshop, Lightroom o el programa que utilice este señor, para incrementar sobre todo el brillo, porque no corresponde lo que debería ser el sudor de las piernas con el sudor de la espalda, y entonces aquí ya se ve que hay una parte importante de retoque fotográfico. Bueno, aún así la fotografía funciona y funciona bastante bien. Seguimos con las fotografías de América. Ya no estamos en los Estados Unidos, sino que estamos evidentemente bastante más abajo. Lo digo para que uno no piense que solamente estamos hablando de fotografías de América del Norte, sino que también hablamos de todo tipo de fotografías correspondiente a todo el continente, tanto lo que es América del Norte como América del Sur. Esta fotografía es impresionante en cuanto al uso del color. Fijaos. Es de Federico Ríos para el New York Times y nos habla de las crisis migratorias, sobre todo porque esta fotografía está tomada entre Colombia y Panamá. Aquí he hecho en falta en que este fotoperiodista colombiano nos hubiera puesto con qué tipo de cámara, que no la ha indicado, qué tipo de cámara es la que ha utilizado para hacer esta foto, ¿no? Aquí se nota alguna cosa rara, alguna cosa un poco extraña. Os comento. Es una fotografía que utiliza el azul para darnos a entender que es de noche. Tarde-noche. No diría noche-noche, pero sí tarde-noche, ¿no? Y utilizando la oscuridad para que se puedan trasladar migrantes a una nueva tierra, ¿no? Este azul
Es muy interesante, la verdad. Está muy bien conseguida esta fotografía. Yo creo que probablemente hubiera tenido aquí problemas de enfoque y habrá trabajado el enfoque manual. Lo que me extraña es una cosa, hay una linterna de este individuo que enfoca a lo que es el mar, pero tengo mis dudas con respecto a si realmente llevaba una linterna y es una fotografía tomada completamente natural, o sea, sorprendiendo al individuo que estaba ahí, o se le dijo a ese individuo que llevara esa linterna y se pusiera ahí delante y esperara la llegada de una de estas canoas, ¿no? Porque a veces hay pequeños truquitos para este tipo de fotos. Os lo digo porque es una fotografía que sin este tipo de luz, de linterna, quizá no hubiera funcionado tan bien. Y sin embargo, funciona bien por ese tipo de contraste que estamos contemplando. La fotografía de Federico Ríos no es única. Os lo digo porque suelen ser reportajes y por lo tanto hay más fotos. Lo digo porque si veis alguna de estas fotos que os estoy explicando y pensáis que solamente se presenta una, en realidad no es así, sino que Federico Ríos presentó toda una serie, ¿no? Esta particularmente dentro de un autobús es brutal. Federico Ríos para el New York Times, hablando de todo de toda esta problemática de lo que es la migración, y aquí tenéis un ejemplo bien claro, ¿no? Ali Taiba y su hijo desde Afganistán, dentro de un autobús. Bueno, pues fijaos en la dureza de esta foto, ¿no? Una fotografía donde vemos a la gente en el interior del autobús y donde todo es desolación. Esta fotografía se parte en dos mitades. Ponerle una línea ahí en el medio, una línea que pondríamos por aquí hacia la mitad, y veríamos que la mujer y su hijo miran hacia lo que es la calle. Probablemente el hijo está buscando a alguien, o yo diría que a alguien, ¿no? Porque va apuntando con el dedo hacia afuera, mientras el padre mira hacia el otro lado, mira hacia... son como una especie de sentimientos encontrados, ¿no? Donde uno mira hacia el infinito y el otro está en sus pensamientos abstractos. Es una fotografía muy dramática, la verdad, muy dramática, y que nos habla mucho de lo que son estas corrientes migratorias que lamentablemente se dan en todo el mundo por culpa de las políticas de ciertos estados. Vámonos ahora a otro continente. Nos vamos a lo que es Oriente Medio. Y aquí en Oriente Medio ya vemos esta fotografía, que es una fotografía realmente impactante. Muy, muy, muy impactante, ¿no? Porque lo que están mirando es el cielo, observando una serie de drones que probablemente arrojen bombas. Es de Murat Sengul para la agencia Anadolu. Y aquí se nos habla de la crisis de Oriente Medio, la guerra de Gaza, pero bueno, como sabéis, Israel tiene varios frentes abiertos. Hay ataques fronterizos también entre lo que es el Líbano e Israel por la cuestión del grupo llamado Hezbollah. Y lo que estamos observando aquí es pues estas pobres gentes observando el cielo. No vaya a ser que le caiga una bomba que acabe con su vida en ese momento, ¿no? La fuerza de la imagen se traslada sobre todo en esta línea que estamos viendo, que parte de una esquina y nos da una diagonal. Hombre, lo suyo hubiera sido que la línea nos llegara hasta la otra esquina, pero claro, como hay gente aquí sentada, si os fijáis, la cabeza del que está en la esquina casi coincide plenamente con lo que es la esquina, es decir, que tenemos, aunque no veamos este murete como una diagonal al uso, sí que vemos que existe una especie de diagonal imaginaria entre la primera cabeza de la persona y el murete que tenemos aquí al fondo. Es una fotografía muy bien compuesta, la verdad, está terriblemente bien hecha, ¿no?
Fotoperiodista de Estambul, de Turquía. Pero fijaos lo que está utilizando, una Nikon Z9 con un diafragma de 2.8. Aquí nos dice que una ISO 1.1. Bueno, 1.1, esto no es así, probablemente sea una ISO 1000 o algo parecido. La focal es la 2470 y la velocidad de obturación es 1/400. A mí particularmente me gustan muchísimo las Nikon y considero que Nikon como cámara para fotoreporteros son unas cámaras geniales. En los últimos tiempos Nikon se ha puesto las pilas y están sacando una serie de cámaras que a mí me gustan muchísimo, la verdad. Esta es una de las fotos galardonadas a nivel individual. Es quizá la que se está utilizando para hacer hincapié en el WordPress Photo 2025 de este año. Y a mí particularmente esta foto, a mí me vais a disculpar, es mi opinión, por descontado, cada cual puede tener la suya. Yo, cuando se utilizan niños, a mí esto me sobrepasa porque roza los principios de la ética periodística, y como periodista que he sido durante muchísimos años, utilizar niños simplemente para documentar algo y participar en un concurso, y sobre todo en este tipo de condiciones, a mí me vais a disculpar, pero es que yo no lo veo por ningún lado. Es como aquella fotografía ganadora de aquella fotógrafa que en una playa arrastró el cuerpo de un niño para colocarlo, fijaos lo que os estoy diciendo, el cuerpo de un niño, para colocarlo junto a lo que es la orilla del mar y hacer una foto que evidenciaba estas crisis migratorias y cómo había mucha gente que moría en el mar. Bueno, pues a mí aquello me parecía una auténtica aberración, teniendo en consideración que el niño no se había encontrado ahí, sino que se había encontrado mucho más atrás, y aquella fotógrafa no tuvo ningún reparo en arrastrar el cuerpo del niño para hacer la foto, ¿no? Y entonces aquí, si quizá al niño no se lo hubiera visto, lo que es el rostro, vale, de acuerdo, pero colocar ahí el niño bajo una luz natural para que le alumbre de esta manera, como si tuviera que posar, este fotógrafo llamado Samour Abu Eluf para el New York Times, pues bueno, roza lo éticamente moral. Sé que lo que intenta hablar es de una de esas explosiones o uno de esos ataques israelíes que se hace sobre el pueblo gazatí, pero yo es que no la veo por ningún lado, la verdad. Bueno, he dicho fotógrafo, en realidad ahora estoy viendo que es fotógrafa, ¿eh? Estoy viendo que es fotógrafa y que es una fotógrafa que trabaja para todo tipo de agencias, pero lamentablemente yo es que no hubiera hecho esta foto. Lo siento, pero no la hubiera hecho. La cámara que utiliza es una Canon EOS R5, la ISO 100. El número de diafragma es 1.8, es una focal de 50 milímetros con un diafragma muy luminoso y muy abierto. Y la velocidad de obturación, pues bueno, una estándar, 1/160. Tampoco es que se haya complicado demasiado porque está utilizando algo así como muy estandarizado, ¿no? Que sí, que llama la atención, pero una vez más estás utilizando un niño para una finalidad muy concreta y sobre todo seguramente teniendo en consideración que querías participar en un concurso. Entonces, yo es que esto no lo veo. Disculpadme, pero insisto mucho en que no lo veo. Esto ya roza lo éticamente inmoral dentro de lo que es la profesión periodística. Hay una última que nos sorprendió muchísimo de esta serie dedicada a la guerra en Gaza, con el tema del conflicto de Oriente Medio, y es esta que estáis viendo por aquí, ¿no? Esta fotografía es una fotografía que tiene miga, por cuanto hay bastantes cosas de las que hablar aquí. Por cierto, la fotografía es de nuevo de Ali Yadallah para la agencia Anadolu, que es una de esas agencias que ya habéis oído que hemos hablado hoy bastante de ellas. Pertenece, como no, al conflicto entre Gaza e Israel. Aquí tenemos al fotoperiodista que va documentando pues todo lo que está ocurriendo
en la Palestina durante este conflicto. Y aquí un poquito más abajo nos aparece la cámara con la que ha sido realizada, que es una Canon EOS 1DX Mark III. La ISO es 50, el diafragma es 2.8. Y como estaba utilizando una focal de 70-200, que en realidad debe estar utilizando un 200 para que se aproxime todo tanto, pues quieras que no, aunque lleve estabilizador, necesitas una velocidad bastante alta para que no se produzcan vibraciones de ningún tipo y la fotografía se vea lo mejor posible. Aún así, es una fotografía que cuando tú la ves a un tamaño quizá de un 50 por 70, puede ser que es lo que viéramos en lo que es la pared de la exposición. Luego vimos que se había reproducido a una escala mayor en formato póster, ocupando todo lo que es una pared, y allí se distinguían unos pequeños fallos. Os explico. Resulta ser que esta foto hay que trabajar sobre todo el tema de las sombras, y entonces hay que levantar sombras, para lo cual o una de dos, o lo haces mediante algún tipo de apilado HDR inicialmente, o bien que haces algún trabajo en la postproducción. Parece ser que hay algún tipo de trabajo en la postproducción y ahora no se ve porque no podemos ampliar aquí, pero si se pudiera ampliar veríamos que en torno a lo que son las figuras que estamos contemplando hay como una especie de una especie de contorno de color blanco rosáceo, que eso indica que se están produciendo aberraciones, y las aberraciones no creo que sean culpa del objetivo, sino culpa más bien de la postproducción. La fotografía tampoco está entera, hay por aquí abajo unas sombras debajo de estas dos personas que no logramos ver, y estas sombras son muy extrañas porque no coinciden con el resto de sombras que estamos contemplando, con lo cual quizá nos esté dando a entender que estaban situadas en otra zona y que ha habido algún tipo de recorte y las personas se han llevado a esta zona para que se vea como una especie de S. Sí, yo diría que no es una S, sino una curva, esa curva que estamos contemplando que sale desde uno de los edificios y se nos va hacia la derecha y de nuevo se nos va de nuevo hacia la izquierda. Y bueno, pues se ha puesto de esta forma, a pesar de que se noten las sombras, para que haya una cierta geometría. La fotografía impacta bastante por una sencilla cuestión. Aquí vemos pues toda por desgracia, la guerra y la miseria que parece desprenderse de la foto, pero sin embargo estáis viendo hacia el centro dos vehículos que son dos coches de alta gama, porque son BMWs. Aquí quizá no se aprecie, pero si ampliáramos la fotografía veríamos el logotipo de BMW y entonces dices que hacen dos automóviles de alta gama en una zona de guerra como esta, ¿no? Y que los ha traído y que los ha puesto ahí. Bueno, son estas dicotomías de la guerra que hace que no estoy diciendo que se haya puesto expresamente para la foto, sino que esto pertenece a todas estas cosas extrañas que produce la guerra, ¿no? Que vas viendo que hay gente que quizá viva excesivamente bien dentro de un entorno que debería ser un entorno de pobreza absoluta, ¿no? Son de estas cosas extrañas. Pero, como digo, la fotografía tiene mucha fuerza y esto es lo que nos está buscando este fotógrafo. Aquí tenéis otra de estas fotos que impactan bastante, porque lo que estamos contemplando, ahora ya estamos en África, que se me va olvidando, me vais a disculpar porque a veces se me pasa por alto. Tampoco es que esté demasiado bien indicado dentro de lo que es la página web que estamos viendo del WordPress Photo, pero bueno, que sí, que estamos en África, que la fotografía es de Mergin Fider, este fotógrafo, y que nos habla de un tal Tamal Safalu, que perdió su pierna en un accidente de motocicleta en el año 2020, que este hombre es culturista, bodybuilder, y que aún así pues sigue practicando lo que es el culturismo a pesar de la falta de su pierna, ¿no? De una de sus extremidades. Aquí encontramos Mergin Fider, que es una fotógrafa documentalista alemana,
Y supongo que nos interesa saber cómo se hizo. Pues mirad qué tipo de cámara tan chula utilizó. La Leica Q2, que es una de esas que todo fotógrafo quisiera tener, con una ISO 200 y una velocidad de obturación estándar, muy de estudio, ¿no? Una barra 125, de modo que la fuerza de la imagen se desprende en que, bueno, está utilizando algo muy clásico, ¿no? Colocar a una persona en regla de los tercios, porque la cabeza de este individuo está en lo que se denomina una regla de los tercios, con un fondo que contrasta con todo el resto de la escena. Esta escena a mí particularmente me parece brutal. Me parece brutal por lo minimalista y lo que transmite, ¿no? El fotógrafo es Mossab Abushama. Bueno, uno no es musulmán y claro, estas cosas pues yo no las, quizá no pronuncie los nombres de forma debida, ¿no? Guerra en Sudán, destrucción, mucha destrucción, una vez más, fotógrafos de guerra, ¿no? Este fotógrafo es además filmmaker y es un creador de contenidos. Y la fotografía está tomada con un iPhone. Es decir, que no es necesario a veces cubrir un evento con la mejor cámara del mundo. Un iPhone 12, que tampoco es de los últimos, que digamos. Ahí quizá, o una de dos. Bueno, si sabe lo que es, o si tiene el archivo EXIF, es por una sencilla razón. Está utilizando algún tipo de aplicación. No es la fotografía por defecto que sale del iPhone, sino hay algún tipo de aplicación, sea la que sea, y una aplicación en la que puede colocar los parámetros de forma manual, ¿no? Allí sí que es verdad que habrá colocado una velocidad de 1/50, el diafragma no se puede controlar y lo que es la focal, pues no recuerdo si se puede elegir dentro de lo que es el iPhone 12, pero probablemente sí. Bueno, la fotografía funciona y funciona muchísimo. Es un individuo que está colocado sencillamente al centro, ni tan siquiera en una regla de los tercios. Regla de espacio negativo no, porque tendría que cortar parte de la alfombra, esta que se ve aquí en la parte de atrás. Pero aún así, pues funciona porque dos son los elementos que se encuentran en el centro, como es la figura de este pistolero y después el rifle que se encuentra en la parte de atrás. Esta otra foto transmite más de lo que os podáis presuponer. Estamos en Ruanda ahora, el fotógrafo es Aubin Mukoni y es una fotografía tomada evidentemente allí en África, pero bueno, ahora la comentamos si acaso. Fotógrafo y videógrafo, radicado en la República Democrática del Congo. No nos dice con qué tipo de cámara se ha realizado, una pena, porque estas cosas a todos nos gusta saberlas, pero comentamos esta foto porque es una foto muy interesante, por cuanto tiene lo que se denomina geometría sagrada. Aquí hay una espiral, aquí dentro, ¿de acuerdo? Hay una espiral, y una espiral muy interesante que parte de abajo, es decir, hay como una línea, donde aquí están estas vendedoras de pescado, que esta línea va haciendo una forma en espiral. Y esto quiere decir que el fotógrafo ha estado esperando a que aparezca algún vehículo para que se coloque en el centro y acabe lo que es la espiral, realizándose de esa forma una espiral que nos recuerda a la proporción áurea, esa geometría sagrada, y bueno, funciona y funciona bastante bien. Es más que probable que allá donde estuviera el fotógrafo hubiera más de una espera, y eso implicaría que tendría más de un vehículo y que al final ha seleccionado este porque le llama la atención, por lo que sea, o por el color que estamos contemplando. Esta foto es interesante por algo que os voy a explicar, por ese color rosa que estáis viendo ahí, que alguno se preguntará, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Bueno, estos son manifestaciones que se produjeron en Kenia, fotografías de Luis Tato de la agencia France Press, y como se había elevado la deuda del país y además se habían incrementado los precios, bueno, hubo unas manifestaciones en el Parlamento en el 25 de junio del 2024
Y todas estas protestas acabaron así, ¿no? Acabaron con cargas policiales. Pero das cuenta de un pequeño detalle, que cuando las barbas de tu vecino veas a afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Dice la frase en cuestión. Bueno, lo que hace la policía es arrojar agua coloreada de color rosa sobre los manifestantes. ¿Por qué? Porque como esa pintura va a quedar sobre sus ropas, cuando se dispersen los manifestantes va a ser muy fácil identificarlos y arrestarlos, porque serán siempre aquellos que tengan los ropajes de color rosa. Todo da mucho a entender de que esta foto parece que no, pero nos habla del gran hermano. El hecho de que si esto se está haciendo en países del tercer mundo, en cualquier momento lo veremos sobre nuestro mundo occidental presente. Nos vamos ahora hacia Asia y Oceanía. Y aquí estáis viendo una fotografía de Jérôme Brullet para la agencia France Press, donde vemos a este surfista que ha ganado tantos premios en el mundo del surf, como es Gabriel Medina, que, bueno, de hecho ganó los Juegos Olímpicos, ¿no?, en el París del 2024. Pero aquí nos explica un poquito la trayectoria de este surfista. Nos habla también de Jérôme Brullet y nos dice que la fotografía fue tomada con una Nikon Z9 a ISO 280 f8, que tiene bastante profundidad de campo, y además es el diafragma dulce, que las cosas siempre salen bien así. Esto es un teleobjetivo sin duda alguna, porque está utilizando 1/1600 y es una fotografía muy interesante porque parece que esté congelado en el aire. O sea, vemos aquí al surfista en medio con su tabla arrastrándola y cogida al pie, que se utilizan así para que no se pierdan y sea más fácil remontar. Y bueno, pues creo que funciona, y funciona muchísimo a través de esta composición. Bueno, vamos a seguir con unas pocas más, porque si no este vídeo se nos puede hacer muy largo. He intentado hacer una selección, pero aún así es normal que uno se quede encandilado viendo fotografías. Aquí tenemos otra que es de Jian-Zhu. Disculpadme si no lo pronuncio bien. Estamos todavía en Asia, Pacífico y Oceanía. Y fijaos la fuerza de esta fotografía. Es una fotografía donde vemos el conflicto de Myanmar y donde operativos de las fuerzas especiales pues están dando entierro a algunos de los suyos. La verdad es que es una fotografía brutal por cuanto la composición se refiere. Tiene una composición increíble, ¿no? Con esta especie de diagonal que se nos va hacia arriba, esta luz en el centro. Hablo de la diagonal de las cruces. Esta luz en el centro, que es la que quizá nos llame la atención y hace en realidad como de punto de fuga, donde las luces, los rayos de luz, pues van extendiéndose hacia lo que son los laterales, y eso le da un dramatismo a la fuerza, a lo que es la fotografía. Aunque tiene ruido la fotografía, tiene bastante ruido, aquí se ve, pero funciona muy bien. Y bueno, lo que hace son siluetas, porque si tenemos una luz frente a nosotros, siempre se nos va a generar siluetas. Mirad, aquí tenemos al fotógrafo en cuestión, pero aquí veis que, bueno, aquí pone la ISO 6400, aquí nos pone 2.8, la cámara es la Nikon Z6 II, Mark II, f2.8, 28 milímetros, 1/160, y lo que os decía, utiliza una ISO bastante alta, y de ahí que tengamos este ruido, pero aún así, bueno, nos hacemos a la idea de que es una fotografía nocturna y nos olvidamos del ruido por la fuerza que tiene lo que es la fotografía en sí. De este mismo autor tenemos, de este mismo fotógrafo, tenemos esta otra que no deja de ser lo mismo, una de las muchas del reportaje de Myanmar, donde Jian-Zhu nos muestra pues cómo están disparando las fuerzas de liberación dentro de ese conflicto militar, cómo están disparando esta ametralladora.
Bueno, es increíble, ¿no? O sea, es que parece que estás viendo una película bélica. Brutal, 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 brutal. Brutal porque la ametralladora se encuentra en el centro, los que están disparándola pues están detrás, ¿no? Y además caben todos, no hay ninguno que esté cortado. Y en la parte de enfrente pues vemos incluso el fuego que provoca lo que es la ametralladora en sí, ¿no? Una fotografía muy, muy, muy impactante, y una vez más querremos ver cómo se ha realizado. Sigue siendo su cámara, la Nikon Z6 Mark II, 1/25. Fijaos qué velocidad más lenta, con la focal de 28 milímetros, ISO 125, y el diafragma es de 2.8. Esto me da a entender que en muchas ocasiones no es necesario disponer de equipos muy caros. Con unas cámaras que están al alcance de cualquier bolsillo, como podéis ver, se pueden hacer fotografías espectaculares. Y nos queda un continente, y este es, como no, Europa, que lo hemos dejado para la parte del final. Y aquí pues quizá tengamos otro tipo de intereses. Y vemos, por ejemplo, que en esta fotografía, donde se aprecia esta persona, el fotógrafo Prince de Vos pues nos retrata a Mika, que está esperando desde hace 22 meses en una clínica de Holanda para que se haga un cambio de sexo, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos aquí las operaciones a las que ha sido sometido. Y fijaos, la focal es un 60 milímetros, ISO 800, y la cámara es la Fujifilm X-E4. La verdad es que es una fotografía bastante impactante por cuanto nos demuestra lo duro que puede resultar un tratamiento de este tipo. Esta de aquí es una de esas fotografías que a mí particularmente me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Es algo muy sencillo, se trata de unas protestas, y unas protestas en Georgia que fueron retratadas por Mikhail Tereschenko para la agencia TASS. Pero fijaos la sencillez de la foto, que es sencillamente una chica delante de lo que es una futura carga policial, y donde ella está pues en redención, en una especie de brazos abiertos, como si fuera un Cristo, donde no hay ningún dedo cortado. Importantísimo, que a veces los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Es mejor dejar respirar un poco la foto y luego recortarla. Y posicionada 100% al centro, aquí donde la veis. Y donde lo único que nos queda por ver es este fotógrafo ruso, pues qué cámara utilizó. Y fijaos, sencillamente una Canon EOS R3 con ISO 3200, aquí hay bastante ruido, f-stop 4.5, focal de 29 milímetros y 1/100 de velocidad, una velocidad bastante lenta, por cierto. Bueno, también requería luz y no podía alzar demasiado, y en fin, se la jugó teniendo en consideración que esa velocidad pues implica que hay que tener muy buen pulso y además acercarse bastante para poder hacer este tipo de fotografía, ¿no? Inclusive con esta focal de 29 milímetros tuvo que acercarse, creo que bastante, para realizarla en condiciones. Una fotografía de Tereschenko muy, muy interesante, bajo mi punto de vista. De la misma serie tenemos esta otra de aquí, que también es de Tereschenko, que mira que es sencilla la fotografía, que no tiene demasiado que explicar, porque ya se explica por sí sola, pero sin embargo es muy funcional, ¿no? Porque lo que estamos viendo en esas protestas es esta chica que le han debido arrojar algún tipo de gas pimienta, y lo que se está es lavando los ojos con agua o algún tipo de suero, porque, bueno, aquí lo veis, ¿no? Lo estaba pasando francamente mal. De nuevo querremos ver con qué se hizo la Canon EOS R3. La ISO, aquí pone 10. Aquí esto me lía bastante, porque como utilizamos la nomenclatura europea,
y aquí a veces se utiliza la nomenclatura norteamericana. Nunca sé deciros si realmente esto es 10 o es ISO 100 o es ISO 1000. Es que estas cosas a mí me despistan bastante, ¿no? Si hubiera puesto un puntito, pues aún puedo deciros algo, pero no sé, no acabo de ver muy bien a qué se refiere, ¿no? Con este tipo de ISO, así que me vais a disculpar si hay algún tipo de error en este vídeo. Bueno, el caso es que utiliza diafragma 2.8, 170 milímetros de focal, o sea, un teleobjetivo 1/160. Esto es una velocidad bastante lenta para este tipo de objetivo y aún así pues le funciona. Esto de las ISOs, si veis que me lo podéis aclarar vosotros en los comentarios, pues me echáis una ayudita y me lo aclaráis ahí en los comentarios y así me será más sencillo para futuras ocasiones. Y vamos a por una última y ya con esto dejamos esta selección. Evidentemente luego vosotros si visitáis estas exposiciones de Wolper Photo, que yo estoy hablando de la de Barcelona, pero que está en todas las capitales europeas en estos momentos, capitales y ciudades importantes en el mundo, porque una fotografía se puede replicar cuantas veces sea necesario, con lo cual no es necesario disponer de las fotografías originales, como ya os podéis imaginar. Así que el WordPress Photo lo tenéis por todas partes, simplemente lo tenéis que mirar a ver si lo tenéis en vuestra ciudad y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a acabar con esta porque, como no, tenía que haber una fotografía del conflicto de Ucrania, aquí veis, y me gusta esta fotografía por una sencilla cuestión. Esto se denomina enmarcado natural. Bueno, pues aquí tenéis un enmarcado natural, ¿no? A través de simplemente un orificio en la pared producto de las bombas y proyectiles de una guerra, vemos en realidad lo que está sucediendo tras una casa. Y para mí es una foto muy, muy impactante, ¿no? En el centro, para darle mucha prioridad y potenciar lo que nos quiere transmitir esta imagen. Es de Aliona Kardash para la revista Esther, esta revista alemana. Y fijaos que volvemos otra vez a lo de siempre, con una simple Nikon Z6 Mark II, con ISO 500, aunque no se nos dice qué tipo de focal está utilizando, y 1/80, se realiza una sencilla fotografía como la que estáis viendo aquí. Tengo alguna cosa que comentaros, pero ya lo dejamos para este apartado de las conclusiones finales. Pues ya para ir finalizando, mis impresiones respecto a lo que ha sido el WordPress Photo. La ubicación aquí en Barcelona es idónea. Antes utilizaban otra sala, ahora parece que están en la parte de arriba y hay algo más de espacio y se puede uno mover mejor por allá. No está todo tan condensado, parece que hay algo más de espacio para poderlo ver, con lo cual, por mucha gente que haya, se ve bastante bien. Y hay dos cosas que difiero con respecto a lo que son los comisarios de la exposición y sobre todo al jurado que establece quiénes son los ganadores, ¿no? La primera es, ya os lo he comentado en una de las fotografías, que para mí hay unos principios éticos y morales que no se deberían sobrepasar, como es la utilización de niños para documentar algo. Y sobre todo teniendo en consideración o teniendo en mente que quizá alguno de estos fotógrafos quiera participar en un concurso y va a utilizar una de estas imágenes de un niño pues mutilado, como ha sido el caso de la fotografía que os he mencionado, o inclusive algún niño pues que haya fallecido y esté en una actitud indecorosa. Esto para mí es un límite que no deberíamos sobrepasar, creo yo, es mi opinión. Evidentemente cada uno puede tener la suya. Y luego, por otro lado, el uso indebido del blanco y negro. Me explico. Yo soy partidario de las fotografías en blanco y negro, me gustan muchísimo, pero no del uso indebido del blanco y negro. Me estoy dando cuenta de que hay muchos fotógrafos que optan, quizá para esconder defectos o bien simplemente porque lo quieren hacer así, por la utilización del blanco y negro, como dando a entender que el blanco y negro es como mucho más dramático y bueno, muy profesional, ¿no? Y luego los jurados caen en esta trampa y premian esas fotografías en blanco y negro. Hay fotografías en blanco y negro que no tienen ningún tipo de sentido. Hay fotografías que lo pueden tener, evidentemente, porque funcionan mucho mejor en blanco y negro y de hecho es algo como un efecto muy creativo, pero otras que no tienen ningún sentido. Simplemente las ves en blanco y negro y dices, bueno, ¿y aquí por qué se ha puesto esta fotografía en blanco y negro? Y he visto muchas de esas y muchas que estaban
en la exhibición, con lo cual pues me doy cuenta de que, en fin, incluso los mismos jurados caen en estas trampas y acaban premiando fotografías pues que para mí no transmiten absolutamente nada. Pero no es con el Wolpers Photo únicamente. Lo he visto en otros concursos y en concursos nacionales. Aquí en España, sin ir más lejos, he visto algún que otro concurso donde se ha premiado fotografías en blanco y negro que no valían absolutamente nada, o inclusive vídeos en blanco y negro que, vamos, es que no había por dónde cogerlos, pero estaban en blanco y negro y bueno, pues como que parece como que se ganen un premio, ¿no? Dicho todo esto, evidentemente lo mejor es que vayáis vosotros y vosotras a ver esta exposición y saquéis vuestras propias conclusiones. Creo que este vídeo de hoy va a ser probablemente el único que hable del WordPress Photo 2025 en un análisis tan somero como el que acabáis de ver. No lo había visto hasta ahora y por lo tanto he decidido embarcarme en algo que quizá no sea tan de circuito comercial, como es la presentación de la Sony A7 IV que está en todas partes, sino hacer otra cosa más personal, más del gusto quizá no de tantos, sino de unos pocos, pero que considero interesante. Ahora bien, ¿qué hacemos con aquellas personas que no tengan la posibilidad de ver la exhibición? Os voy a dejar la caja de descripción de los comentarios. Ay, perdón, de la caja de descripción del vídeo, no en los comentarios. Los comentarios son para vosotros, donde está la página web oficial y donde podéis adquirir el libro del WordPress Photo 2025 por si queréis echar un vistazo a esas fotos ganadoras y a aquellas que han sido finalistas, que además se ha hecho este año bajo una edición de Blume muy baratita y además muy bien conseguida. La editorial Blume a mí particularmente me gusta mucho y es muy asequible para todos los bolsillos. Pues dicho todo esto y ya para ir finalizando, como de costumbre os voy a ir mostrando algunas cuantas cosas que tengo por aquí. La primera, como no, estáis viendo el número de suscriptores que tiene este canal. Estoy un poquito acatarrado y me vais a disculpar. 15.200 suscriptores, pero me gustaría seguir aumentando el número de los mismos. Yo a veces voy mirando lo que son las estadísticas y pienso, ¿cómo es que todavía hay gente que no se ha suscrito al canal? ¿Por qué no suscribís a algunos? ¿Cuál es el problema que hay? Porque es gratuito completamente para vosotros y al mismo tiempo le estáis dando una información a YouTube del tipo de contenidos que os gustan, con lo cual YouTube después os va a seguir recomendando más vídeos y canales relacionados con el mundo de la fotografía. Así que por favor suscríbete o simplemente dale un like, que es una manera que al menos un servidor se anime para ir ofreciendo este tipo de contenidos de forma semanal, que lo hago completamente de forma altruista y gratuita, que estoy aquí semana tras semana ofreciendo contenidos y que nadie me paga por ello, ¿no? Y luego, por otro lado, aquí tenéis el libro de fotografía y vídeo con tu iPhone que siempre recomiendo. Ya parece ser que ha dejado de ser número 1 en ventas del sector de la fotografía dentro de Amazon, pero bueno, sigue estando ahí y está completamente actualizado. Para aquellos que todavía tengáis dudas y respecto a hablaré del iPhone 17, se habla del iPhone 17. Mirad, hoy me acaba de llegar este otro, que es cómo se falsificó la sábana santa, que es mío también, es de Carlos Mesa. Como podéis ver, este es un libro ya relacionado con la historia, ¿no? Pero muy del sector de la fotografía, porque resulta que habla de cómo un alquimista medieval pudo, mediante sus conocimientos fotográficos arcaicos, la fotografía no aparecerá, como ya sabéis, hasta el siglo XIX, pero cómo pudo hacer esta falsificación que todavía se exhibe allí en Turín. Entonces, si os gusta la historia, os gusta la fotografía, yo creo que también os lo vais a pasar muy bien. Y este sí, no es solamente para adquirir a través de Amazon, sino que lo vais a encontrar en cualquier librería. Y ya para acabar, pues aquí, por esta parte de aquí, tendréis una vez más y como de costumbre,
el enlace a la comunidad de WhatsApp, donde tenemos diversos subgrupos que han estado muy activos, sobre todo con esto del Black Friday, porque todo el mundo quiere comprar accesorios y elementos fotográficos a muy buen precio y han aprovechado. Y bueno, una comunidad que en ocasiones está muy activa y a veces se relaja un poquito, pero vamos, que puedes entrar en ella, simplemente escribirte, que es completamente gratuita, y enviamos información o compartimos informaciones a través del WhatsApp. Ahora sí lo vamos a dejar, que creo que ha sido un vídeo bastante largo, pero merecía la pena, como habéis podido comprobar. Bueno, pues os emplazo a que nos volvamos a ver y encontrar la semana que viene. Hasta pronto. Comenzamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.